Te queríamos dar una buena bienvenida, Jorge. Muchas gracias, Pato. Un gusto estar con ustedes y un abrazo a toda la gente del Chaco, de Corrientes y también de Paraguay, que sé que nos están viendo, y además de muchos otros lugares por esta vía tecnológica. Vos sabés que lo que se veía es el local que lo reabrimos en el mes de enero de este año, después de más de una década que estuvo cerrado. La regional y el Chaco lo pudo hacer esa reapertura y ahí tenés un hermoso mural con nuestros principales referentes, Evo Morales, el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Fría, hombres originarios, y tiene un significado de valorización muy grande para los comunistas del Chaco, porque tiene una identidad importante como partido que nos lleva a unir a todos los militantes por la inclusión de la izquierda, del Partido Comunista, a que podamos desarrollar una actividad. Y por eso queremos agradecerte, Jorge, que vos estés aquí junto a diferentes lectores de Librería de la Paz, a militantes, a periodistas que nos están siguiendo y poder inaugurar este jueves esta charla contigo sobre política internacional, un diálogo sobre América Latina, el crecimiento de la izquierda y sus dificultades. Así que al respecto quería pedirte si podías hacer un pequeño balance de cómo hoy se encuentra el mundo en general y América Latina en especial. Bueno, hacer un pequeño balance sobre qué está el mundo es una tarea bastante difícil, pero vamos a intentar hacerlo con mucho gusto. Quiero decirte y decirle al público que está viendo este streaming que estás al lado de un hermoso cuadro de Carlos Castañino, un pintor que integró las filas del Partido Comunista y es una de las figuras de las artes plásticas más importantes de nuestro país. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que el mundo ya no es, lógicamente, aquel mundo bipolar donde estaba por un lado el poder de los Estados Unidos y grandes potencias capitalistas de Europa Occidental y Japón, y del otro lado la Unión Soviética, China y las repúblicas socialistas del este europeo y demás. Tampoco es el mundo de un poder unilateral como fue el mundo que gozó Estados Unidos después de la implosión de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Tampoco estamos en ese mundo en el que prevalecieron los enfoques de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Ahora estamos en un mundo donde hay una fuerte crisis capitalista que afecta notablemente a los Estados Unidos y a los países de la Europa occidental, eh, eh, cosa que la pandemia ha puesto a la luz del día, la grave crisis sanitaria, las dificultades que tienen en estos países para solventar la situación de la pandemia y que tiene mucho que ver con la privatización de los sistemas de salud, que tiene mucho que ver con tomar la salud para la ganancia de grandes corporaciones y no para beneficio de los pueblos. Y del otro lado, el surgimiento de nuevos bloques de poder, nuevos polos de poder que surgen y que en gran medida indican una recuperación de las ideas del socialismo, de las ideas del comunismo. Un momento muy importante es el de... Perdón. Te decía Se te que escucha bien. un momento muy importante es aquel en el que el comandante Hugo Chávez Frías pusiera por delante la cuestión del socialismo en el siglo XXI. Recordemos que la gran prensa capitalista difundía las ideas del japonés Fukuyama
que decía que con la caída del muro de Berlín se habían terminado las ideologías, se habían terminado las revoluciones, en fin, que se había terminado la historia. Y Hugo Chávez repuso en América Latina, pero también en todo el mundo, la idea de un socialismo para el siglo XXI. Y luego empezamos a notar que si bien ya van más de 40 años de la reforma y la apertura en la República Popular China, esta reforma y la apertura ha empezado a dar sus frutos y los planes iniciales elaborados hace 40 años por Deng Xiaoping y continuados por las siguientes direcciones del Partido Comunista Chino se han cumplido y hoy China es una potencia económica, es el primer exportador mundial, supera a Estados Unidos en una cantidad de rubros y hoy estamos viendo a la luz de la crisis terrible de la pandemia que sufre toda la humanidad, como tanto la República Popular China, con su política de salud y con su política de biotecnología, la Federación Rusa por sus antecedentes históricos en el desarrollo de la salud pública desde la Revolución de Lenin en adelante, y Cuba, socialista, son los países vanguardia en la producción de vacunas y son los países con los cuales se provee la Argentina de estos preparados que nos ayudan a superar la terrible pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo toda la humanidad. Quiere decir que, y vemos por otra parte, perdón, que países como Alemania empiezan a comprar y a hacerse de la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya de Rusia y así sucesivamente. Y por el contrario, vemos cómo en los países capitalistas más desarrollados, como Estados Unidos, que llega al espacio sideral, que tiene un desarrollo económico y militar poderosísimo, cientos de bases militares distribuidas por todo el mundo, es un país subdesarrollado en materia de salud pública, porque cuando surge la pandemia es el país que más contagiados y que más muertes tiene en el mundo, tuvo una crisis no solamente de hospitales, tuvo una crisis de morgues y una crisis de cementerios. Tuvieron que construir fosas comunes, tuvieron que poner camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales porque no tenían morgues. Y vemos los cierres prácticamente totales en muchos países de Europa Occidental, en el Reino Unido, en Italia. Con relación a Italia, tenemos que decir que el norte italiano, particularmente la ciudad de Bérgamo, donde están las empresas del grupo Roca, la empresa Techin, que forzó a sus trabajadores a concurrir al trabajo a pesar del brote epidémico, indica la falta de moral y ética del capital que pone por delante los intereses económicos y sus gigantescas ganancias por encima de la salud pública y prefiere incrementar o no dejar de incrementar sus ganancias a una costa de la muerte de miles y miles de personas. De manera que el mundo lo vemos en una transición. Lo vemos en una transición donde el poder global de los Estados Unidos se debilita enormemente y donde gradualmente va entrando en una crisis cada vez más severa y la esperanza de la humanidad está en estos países que he mencionado. Muchos hablan del nivel de desarrollo de China, pocos recuerdan públicamente que allí gobierna el Partido Comunista, un partido con el cual el Partido Comunista de la Argentina tiene una excelente relación y en este momento, por ejemplo, nuestra editorial se ha vinculado a la editorial de la Ruta de la Seda y hemos publicado el libro Cómo el marxismo transformó al mundo, cómo el marxismo transforma al mundo del comunista chino Wu Jilang.
así como nuestro centro de estudios, el Centro de Estudios y Formación Héctor Agosti, ha publicado una serie de trabajos de nuestros compañeros aquí desde la Argentina sobre los desarrollos de la República Popular China. De manera que tanto por el lado de aquellos países gobernados por los partidos comunistas, como Vietnam, que tiene una performance magnífica en torno de la pandemia, lo que dije de Cuba sobre las vacunas y el envío de médicos, de brigadas médicas a distintas partes del mundo, pero no solamente de los comunistas, tenemos que ver, por ejemplo, el triunfo del movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia, después de un golpe de Estado tan terrible. En un año ese pueblo se pudo recomponer y retomar el gobierno del país. Y estamos adelante, este domingo se van a celebrar elecciones en Ecuador y en Perú, donde seguramente al margen de cualquiera sea el resultado, se va a ver el crecimiento de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas patrióticas, nacionales, populares, democráticas, avanzadas. Y estamos entonces en una región inclusive que tiene condiciones para poco a poco ir modificando la correlación de fuerzas e independizarse de la hegemonía del gran capital norteamericano, que fíjense ustedes, desde que asumió Joe Biden la presidencia allí en Washington, el primer enviado que llega a la Argentina no es un diplomático, no es un funcionario de la economía, no es un hombre especializado en salud frente a la situación de la pandemia, de ninguna manera, es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que es una organización ilegal desde el punto de vista internacional, porque Estados Unidos tiene derecho a legislar y a constituir agencias, oficinas, secretarías, divisiones dentro de su propio territorio. No tiene derecho a constituir un Comando Sur que decide todos los movimientos militares dentro de América Latina y el Caribe y sus aguas circundantes, con la cuarta flota que han puesto nuevamente en movimiento. De manera que vemos que el imperialismo norteamericano le queda solamente para prevalecer en el mundo el recurso de las armas, el recurso de la guerra, el armamentismo, los presupuestos militares inmensos. Ellos, mientras no han podido cuidar la salud de su propia población, tienen un presupuesto militar de 760.000 millones de dólares. Esto es una cosa inmoral, falta de ética. Pero, ¿por qué es esto? Porque no tienen otro recurso para prevalecer en el mundo como una gran superpotencia que no sea la amenaza, el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza. Así que yo veo así las cosas a nivel mundial, creo que hay una recuperación de lo que los comunistas históricos denominaban el optimismo histórico, y creo que las banderas comunistas junto a las distintas y diversas fuerzas populares, democráticas, nacionales de los pueblos, a su modo, con sus tiempos, con sus diversidades, van avanzando, van avanzando en el sentido que nuestro histórico camarada Rodolfo Scioldi señalara cuando recibió en el Obelisco porteño a las brigadas del Café de la Juventud Comunista que volvían de Nicaragua, en solidaridad con el Frente Sandinista. Rodolfo Scioldi dijo en aquella ocasión: el antiimperialismo es la estrategia y la táctica de la revolución latinoamericana. Así que nosotros estamos empeñados en llevar adelante la unidad antiimperialista, la unidad popular, la unidad de todas las fuerzas para mejorar la vida de nuestro pueblo, para lograr la unidad latinoamericana y caribeña y enfrentar las dificultades que nos plantea la vida, la pandemia, la economía, etcétera, como pueblo y no como una suma de individuos amorfos que no tienen posibilidades de resolver las cosas, querido Pato. Bueno, el desafío fue realizado, lindo resumen de la situación latinoamericana, internacional. Quiere mandar un saludo
nuestro responsable político en la provincia del Chaco, Toto Galván. Un abrazo para Toto y para allá, para toda la gente de Sáenz Peña. Un abrazo muy grande, muy fuerte abrazo. Buenas tardes, camarada. En nombre del Partido Comunista y como secretario político del Partido Comunista de la provincia del Chaco, y en nombre de todos los camaradas del Chaco, un gran saludo al camarada Jorge Kreine y al camarada Rubén Biseglia por esta iniciativa y por este gran esfuerzo que se está haciendo para poder escuchar en este conversatorio la propuesta del Partido Comunista a través del responsable internacional del partido. A todos los trabajadores de la Librería La Paz, que sabemos que están haciendo un esfuerzo para todo esto, que están haciendo todo un trabajo. Así que muy buenas tardes y éxito, y saludo nuevamente en nombre de todos los camaradas de la provincia del Chaco. Ahí Soledad York de Formosa también quiere dejar un saludo, Jorge. Un abrazo, Soledad. En principio, muchas gracias a los compañeros y amigos de la Librería La Paz que hacen lo posible para que este conversatorio se lleve adelante. En plena pandemia, los comunistas tenemos mucho que decir, muchas propuestas que dar a nuestro pueblo en un momento tan difícil, tan particular para la historia misma de la humanidad. Así que nada, saludo y celebro que de alguna manera podamos acortar distancias y podamos escuchar también de este modo al camarada Jorge Alberto Kreines. Muchas gracias. Te quería preguntar, que tendremos elecciones este domingo en el país latinoamericano de Ecuador. ¿Qué perspectivas ves? ¿La izquierda gana? ¿Está dicho todo o es una pelea día a día? Bueno, Ecuador es un país que vivió un proceso de cambio muy importante con el presidente Rafael Correa a la cabeza. El actual presidente fue electo en las listas que apoyaba a Rafael Correa, de lo que se llamó la Alianza País, y lamentablemente este señor Moreno, actual presidente del Ecuador, traicionó a Rafael Correa y a todas las fuerzas populares del Ecuador y se dedicó a implementar el neoliberalismo más feroz. Este gobierno estalló cuando se presentó la pandemia. Las imágenes más horribles de ver ataúdes tirados en el piso en las ciudades ecuatorianas, de la gente desesperada, que no sabía qué hacer con los cadáveres del COVID-19, son las escenas más trágicas, las hemos visto justamente en el Ecuador. Y eso simplemente como una señal, como un símbolo de la situación que generó esta traición del señor Moreno. La izquierda ecuatoriana y las fuerzas progresistas se han recompuesto, han levantado la candidatura de un economista muy joven, Andrés Arauz, y están recibiendo ahora el apoyo de muchos movimientos populares y de organizaciones indígenas que son muy importantes en el Ecuador. La mayoría de las encuestas están dando que gana la fórmula de Arauz y Rabascal, aunque van indicando que la diferencia con Lasso, que es el opositor, porque estas son elecciones ya de segunda vuelta y se define quién va a ser el presidente del país. Lasso es un banquero, un neoliberal, él quedó para la segunda vuelta y parece ser que se estaba acercando un poco a Andrés Arauz en las últimas horas. De todas maneras, la elección va a demostrar un gran crecimiento de la izquierda. Nosotros apostamos a una victoria de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, el binomio de la esperanza ecuatoriana y latinoamericana, porque con los cambios de gobierno que hubieron en México y Argentina, y con la victoria del movimiento del socialismo que llevó a la presidencia Lucho Arce en Bolivia,
y si gana el binomio de la esperanza ahora con Andrés Arauz a la cabeza en el Ecuador, bueno, es posible que podamos empezar a hablar nuevamente de la reconstrucción de un proceso de unidad latinoamericana y caribeña, autónomo, independiente, soberano, al margen del mandato del imperialismo de los Estados Unidos. Así que vemos con mucha expectativa esta elección, vamos a estar siguiéndola atentamente el domingo a la noche, seguramente también el lunes, y nos estamos comunicando con los compañeros con el mismo candidato presidencial Andrés Arauz, con la compañera Gabriela Rivadeneira, con otros compañeros, con nuestros hermanos históricos del Partido Comunista Ecuatoriano que están apoyando a la fórmula de Andrés Arauz, de manera que vemos lo de Ecuador con una expectativa muy grande. Y aún cualquiera pueda dar el resultado, si es el que esperamos nosotros o es otro, se va a verificar un crecimiento notable de la izquierda y las fuerzas democráticas, progresistas del Ecuador, que nos va a permitir pensar nuevamente en la reconstrucción de la unidad latinoamericana. Y subrayo esto, y lo repito varias veces, porque la suerte de nuestros pueblos depende de que podamos trabajar unidos como continente, como patria grande latinoamericana y caribeña. No cada uno tenga que resolver su relación con el mundo por separado. De manera que constituir un gran bloque regional, como pidieron en verdad los próceres de nuestra independencia, San Martín, Bolívar, Sucre y tantos otros, es una tarea pendiente y es una tarea que estas generaciones y las próximas tienen como un deber indispensable. Vaticino el triunfo en Ecuador de Arauz, porque me asustaba que en la segunda vuelta participara más que el derechista banquero, el indigenista, que apoyó al derechista en otras ocasiones, ¿no? Sí. Pero me parece que en este caso el pueblo ecuatoriano que vos hoy mencionabas, esos cadáveres, esos muertos de COVID en Guayaquil que conmovió a todo el mundo, muestra una decadencia del neoliberalismo y sobre todo en América Latina, que no tiene nada que ofrecer. Y este candidato banquero no sería más que la misma cara de Lenín Moreno. Y a esto que hayamos ganado en primera vuelta y dejado de lado que haya salido tercero el candidato indigenista y no sea con quién competir, podría ser un acto demagógico para que la derecha se abroquelara a través de él y gobernara como Lenín Moreno. Entonces, a mi entender, creo que nos resultó con el banquero más fácil el opositor porque es la misma cara que Lenín Moreno. Y como última reflexión, el posible candidatura en Brasil del PT, que está creciendo enormemente, y esto nos daría posibilidad de gobernar también Brasil. Bueno, sí, porque Brasil ha sido el país donde el denominado lawfare, es decir, la guerra en los tribunales, la guerra jurídica contra las personalidades de las fuerzas antiimperialistas, progresistas, democráticas de nuestros países, ha tenido la máxima expresión, tanto por el encarcelamiento de Lula, como la destitución a través de un golpe parlamentario de la compañera Dilma Rousseff, y la asunción de este elemento impresentable como es Jair Bolsonaro, que es una vergüenza para toda América Latina que esta persona esté presidiendo un país de la importancia de nuestro hermano Brasil. Así que el hecho de que la propia justicia, mejor dicho, justicia es un valor muy importante, me refiero a los tribunales de justicia o al poder judicial brasileño haya reconocido que ha sido todo falso el conjunto de acusaciones que se han formulado y que han provocado la prisión de Lula da Silva, y esté hoy en libertad actuando y planteando que se siente joven para asumir una candidatura en el Brasil,
me parece un hecho de una significación extraordinaria que sin duda más tarde o más temprano va a tener repercusión en la Argentina, porque en la Argentina, gracias al lawfare, a esta guerra judicial, a este rol de muchos jueces y fiscales que dan vergüenza, tenemos todavía en Argentina presos políticos, y tenemos que decir que el Partido Comunista se pronuncia decididamente porque hay que encontrar la vía jurídica que corresponde, pero no se puede demorar más para lograr la libertad de Milagro Sala, de Amado Vudú, de Julio Devido, y de otros y otras compañeros, compañeras que están sufriendo las cárceles en este momento. De modo que la derrota del lawfare en Brasil va a tener una repercusión significativa. Yo quiero decir que las elecciones en Bolivia las ganó el movimiento al socialismo, a pesar de que Evo Morales estaba proscripto y fuera del país. Y la puede llegar a ganar, y va a ser un acontecimiento extraordinario si los compañeros del Ecuador ganan la elección, pero lo hacen en una campaña donde el presidente Rafael Correa está perseguido, está proscripto, está exiliado y no puede regresar a su país. Así que tenemos la esperanza, también conociendo a Rafael Correa, que a la brevedad Ecuador tenga un gobierno encabezado por Andrés Arauz y Rafael Correa pueda volver a andar en bicicleta por esas hermosas carreteras ecuatorianas como a él le gustaba en su momento hacer. Así que son momentos de la construcción de una contraofensiva popular en la región, de la que creo que necesitamos que Argentina también forme parte activa, y en ese sentido está muy bien el rol que jugó el gobierno argentino y el presidente Fernández en apoyo a Evo Morales, y a darle acogida a nuestro país y ayudarlo a regresar, salvarle la vida en su momento y ayudarle a regresar a su patria. Y también, otros encuentros internacionales que está teniendo Argentina, que acaba de retirarse del Grupo de Lima. Esto es una cosa sumamente importante, al margen de los argumentos con los que se decidió esa medida, la determinación de retirarse de ese grupo, de ese cártel de Lima, como muchos le dicen, que está decidido a intervenir en los asuntos internos de Venezuela y que pretendió ayudar a los Estados Unidos al derrocamiento del presidente legítimo de ese país, Nicolás Maduro, es un acto de soberanía importante que tenemos que reconocer. Y bueno, paso a paso vamos a ir peleando y luchando por nuevos perfeccionamientos, mejoras, definiciones más precisas para la política exterior de nuestro país, que creemos que tiene que ser una política latinoamericanista, de unidad de los pueblos de la región, a favor de la paz y de la democracia, y a favor de un mundo multipolar, pluricéntrico, y del multilateralismo, que se respeten las determinaciones multilaterales de las organizaciones democráticas. No es el caso de la OEA, que es, como dijera Fidel Castro, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, sino que recupere importancia a la CELAC, hoy presidida por México, y que se pueda reconstruir una instancia al menos parecida a lo que fue la UNASUR, que en su momento jugó un papel extraordinario en la lucha democrática y en la lucha soberana de Sudamérica. Sí, nombraste México, que es otro país que toma una orientación nueva, muy pegado a los Estados Unidos, una correlación de fuerza muy difícil, pero que también aspiramos a que se una a lejos de querer formar un ALCA, sino que fortalezca la CELAC y la Unión Latinoamericana, que con México, Argentina y Brasil, América Latina estaría muy fortalecida en un rumbo hacia la inclusión, a la izquierda, el socialismo. Así es, así es. Y los partidos comunistas que se van ubicando en esa dirección, ¿no? Sobre la base de la línea
que la unidad antiimperialista es la estrategia y la táctica de la victoria. Tienen factores de unidad y en algunos casos también algunos factores de diferencia con estos gobiernos que se diferencian del mandato norteamericano, pero están ahí en la pelea y creo que entre todos debemos ir encontrando los mejores caminos para ayudar a estos procesos de cambio que los protagonizan los pueblos. No son los partidos los que sustituyen al movimiento real de los trabajadores y los pueblos, sino que los orientan, pueden ayudar a organizarlos, pueden ayudar a que tengan mejores condiciones para la lucha, pero son los pueblos los que desarrollan los procesos de cambio y los pueblos de América Latina poco a poco, una vez más, en tantos vaivenes que tuvo históricamente la región, se van dando cuenta que la ideología actual del gran capital monopólico, que es el neoliberalismo, es algo que perjudica notablemente la calidad de vida de las mayorías populares de nuestros países. Hay como un resurgimiento, crecimiento, pero también mucho desafío en la izquierda latinoamericana. Es un hacer, equivocar, es aprender y resurgir. Sí, sí. Esto me recuerda a una expresión de Álvaro García Linera, ¿no? Que dice, bueno, vencer, perder, caerse, volverse a levantar, es una constante. Creo que en esta fase tenemos que tratar de lograr gobiernos populares que se puedan estabilizar, que puedan desarrollar planes y que no se produzca, como ocurrió en Argentina con el gobierno de Macri, de repente una derrota que causó mucho daño y dolor al pueblo argentino pasados los 4 años del gobierno anterior. Así que es muy importante que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para que el pueblo se vea representado, se vea reflejado y se vea beneficiado, sienta ese beneficio, para que los gobiernos populares y democráticos se puedan estabilizar y permanecer en el gobierno el tiempo necesario para realizar los cambios de fondo que nuestros países necesitan y que nuestros pueblos reclaman. Fíjate que a Inglaterra, Reino Unido, con el Brexit no le fue para nada bien. Y la única forma de instalar el Brexit es como una dictadura a lo Trump. El Partido Conservador le tiene que pedir a la reina que anule el Parlamento para poder instalar el Brexit. O sea, de la forma más bochornosa, de la forma más dictatorial, cerrando la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comuneros, buscar una dictadura para poder instalar un Brexit que representaría un retroceso, porque uno puede ser anticapitalista, pero festejar al capitalismo con la Edad Media creo que es el peor cóctel que podemos tener los pueblos. Y un poco... Ellos todavía... Sí, te escucho, Pato. Sí, que un poco el Brexit es eso, es una Gran Bretaña pirata, que me hizo acordar a Trump con su gente queriendo hacer un último golpe de Estado en Estados Unidos justamente, y queriendo disimular que no, que eran unos fanáticos. No fue un intento de golpe, es el capitalismo que está desesperado, que hoy tiene 20.000, 10.000 muertos por día por COVID, tiene las patentes en alza en Wall Street y a la humanidad muriendo todos los días de a 10.000 a 20.000 personas. El capitalismo está en una desocupación, con una xenofobia, pegándole a los latinos, a los árabes, a los gitanos, a los negros, en los diferentes lugares. Promete, la única construcción que puede hacer el capitalismo es la que prometía Trump, un muro, y el capitalismo se encuentra en un momento de liquidación más que de prosperidad. ¿Cómo esto lo traducimos en una lucha militante para llegar a los pueblos y hacer una gran izquierda, una gran vanguardia anticapitalista, antiimperialista? Bueno, vos definís un poco esta situación global, yo comparto ese enfoque.
el imperio y el gran capital creo que están en una fase de deterioro importante, que es probable de la que nunca puedan salir de esa fase de deterioro y que, digamos, la pasen mal como gran capital en adelante, viendo retroceder sus posiciones de poder global. Sus corporaciones tienen un problema con la tasa de ganancia. La tasa de ganancia se va reduciendo cada vez, a pesar de que siguen siendo ganancias inmensas, extraordinarias, en el medio de la pobreza de una gran parte de la humanidad, millones y millones de hambrientos, de gente que está en la indigencia y en la pobreza en el mundo. Pero la tasa de ganancia se les va debilitando, los más grandes se comen a los más chicos, se va concentrando la riqueza y el poder en pocas manos, y por eso necesitan ese proceso de gobiernos más autoritarios, como el que vos planteabas que se está proponiendo en el Reino Unido, que es la potencia colonial que nosotros tenemos entre ceja y ceja, porque está usurpando una parte de nuestro territorio, como son las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y aguas circundantes, expoliando los recursos naturales que pertenecen a nuestro país. Pero bueno, en el Reino Unido está lo del Brexit, que vos bien señalabas. Esto muestra la crisis de la Unión Europea, porque fíjate que el Reino Unido se retira de la Unión Europea por ser un país que mantiene un grado importante de poder y de riqueza, y concentrado, lógicamente, en pocas manos, pero que no se quiere juntar con una parte de la Unión Europea que es el pobrerío de ese conjunto de países, como el caso de Portugal, de Grecia, en parte de Italia, de España y de algunos países del este europeo que ingresaron en la Unión Europea. Entonces hay algunos en la Unión Europea que se van por ricos, porque tienen todavía en Londres una capital del sistema financiero internacional, y tienen algunos barcos y algunos aviones peligrosos, pero hay otros que se van o se caen o están atados con un hilo muy finito a la Unión Europea, como es el caso de Grecia, que debe 3 productos brutos anuales del trabajo de su población, y países como Portugal o algunos otros que pasan situaciones verdaderamente de emergencia económica. Y entonces, vemos cómo también en la Unión Europea aparecen muchas diferencias. Alemania, en este momento, uno de los principales motores, si no el principal motor que empuja a la Unión Europea, está mirando mucho a China y cada vez más recibe elementos de la nueva ruta de la seda china. Incluso se plantean establecer con China nuevas alianzas más fuertes de las que hay ahora, cuando, por ejemplo, el Reino Unido o algunos otros países, como puede ser Francia y demás, están tratando de ver cómo emparchan y los agujeros y los remiendos que tienen que ponerle al neoliberalismo vigente en esos países. Así que vemos como en Francia el movimiento de los chalecos amarillos, hasta que se declaró la pandemia, estaba ganando las calles. Vemos cómo las luchas de los pueblos se manifiestan cotidianamente, y en esas luchas vemos nosotros la esperanza, la expectativa, que no es fácil en el continente europeo, pero entendemos que un resurgir de las ideas de cambio se va a ir poniendo a la orden del día de más en más con el paso de los meses en que transcurre la agudización de la crisis neoliberal, Pato. Claro, esa frase capitalista, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, es justamente lo que hoy sucede, y hay una voracidad en la lucha capitalista que provoca del financiamiento a un grupo terrorista y el nacimiento de un grupo terrorista como el ISIS, que va a ser un laboratorio de ciencias sociales medievales, digamos,
que decía que peleaba a favor de los musulmanes, pero lo que sacrificaba y mataba todos los días era pobres y musulmanes, no era otra cosa. Y que a Saddam Hussein, por ejemplo, que era un supuesto terrorista, tardaron un mes en sacarlo. Al gran héroe en Libia, Gaddafi, lo sacaron 2 meses, pero el ISIS duró 4 años. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Sí, sí. Bueno, si uno busca el debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, cuando ambos disputaban por la presidencia de los Estados Unidos en esa elección que definitivamente ganó Donald Trump, ambos se acusaban de haber sido los creadores y financiadores del Estado Islámico, del ISIS. A través del ISIS, que es una creación de los Estados Unidos, a través de algunos señores califas, que son una especie de señores feudales del mundo árabe. Por eso cuando el ISIS se adueñaba de algún territorio, aplicaba la ley islámica o pseudo-islámica más ortodoxa. Por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar, no pueden ir ni al jardín de infantes, ya no hablemos de la universidad. Las mujeres no pueden manejar vehículos, no, bueno, en fin, es el retraso, como vos dijiste, el medioevo más terrible, ¿no? Pero esos planes de derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, sobre la base del Estado Islámico, fue derrotado, porque el gobierno sirio estableció un acuerdo integral y particularmente militar con la Federación de Rusia, y los aviones norteamericanos perdieron la batalla por los cielos de Siria, que fue ganada por la aviación rusa. La aviación rusa, con su tecnología hipersónica, logró derrotar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y logró dominar el espacio aéreo sirio, y a partir de allí atacar a las posiciones de los grupos terroristas apoyados por los Estados Unidos, que dejaron, hay que decir lamentablemente, la infraestructura de Siria totalmente destruida, que ahora empieza un plan de reconstrucción del país, pero ya el Estado Islámico ha sido absolutamente derrotado en un sentido estratégico. Pueden cometer todavía un atentado o algún crimen aislado, pero ya no son esa fuerza que ocupaba gran parte del territorio de ese país árabe. Así que si bien allí siguen existiendo grandes problemas, graves situaciones, Siria está en un proceso de reconstrucción, y Siria, vamos a decirlo, vivió una guerra mundial acotada al territorio sirio, porque allí participó el Reino Unido, participó Estados Unidos, participó Arabia Saudita, participó Francia, y participaron también del lado opuesto esas fuerzas militares rusas, algunas tropas iraníes, participaron sectores del Hezbolá libanés. Es decir, que se produjo una verdadera guerra mundial. Y las heroínas, las mujeres sí, kurdas. Por supuesto, que infligieron una derrota muy grande a las fuerzas imperialistas y fueron derrotados. Y esa derrota marca en gran medida la correlación de fuerzas, porque cada vez más el apoyo yanqui y occidental al gobierno ultraderechista, racista, del apartheid contra el pueblo palestino de Benjamín Netanyahu en el Estado de Israel está cada vez en mayor crisis. Ya van varias votaciones donde no logran una mayoría, están con un gobierno provisorio hace varios meses y meses, y bueno, no consiguen estabilizar la situación política en el Estado de Israel, y cada vez más, a pesar de los intentos de alianza de Estados Unidos y del Reino de Arabia Saudita con algunos emiratos, jequiatos y califas que hay por allí, por el Medio Oriente,
los pueblos están cada vez más confrontados, saben cuáles son sus enemigos, saben cuáles son sus aliados, y ahora se ha registrado un acuerdo comercial y económico, seguramente también militar, de la República Islámica de Irán con la República Popular China, que va a dar que hablar en las próximas semanas, en la medida que el texto de estos acuerdos se vaya conociendo. Así que frente a las sanciones, a las medidas unilaterales, agresivas, coercitivas del imperialismo de los Estados Unidos, el pueblo iraní ha resistido, ha sufrido mucho, le ha generado muchos problemas esta política de medidas coercitivas unilaterales de los yanquis y de otras potencias occidentales, pero en este acuerdo con China, que hace una inversión creo que de más de 400 millones de dólares, a mí se me escapan los ceros en estos casos, es una inversión gigantesca en Irán, que es un país que puede abastecer de petróleo a China en gran medida. Bueno, en un acuerdo win-win, es decir, ganar-ganar, donde se benefician ambas partes, donde hay un beneficio mutuo, es un verdadero acuerdo de cooperación internacional, no es un acuerdo de dominación. Esto le va a permitir a Irán ser un polo de desarrollo y una potencia regional importante y favorecer una correlación de fuerzas más favorables en el Medio Oriente, en donde los norteamericanos van perdiendo posiciones. El problema es que en la medida que Estados Unidos va perdiendo posiciones en el Medio Oriente, en el Asia Pacífico, en el África y en una parte de Europa, se concentra en la dominación sobre América Latina. Entonces yo creo que acá nos tenemos que unir muy rápidamente, trabajar mucho nuestra unidad, tenernos paciencia en cada uno de nuestros países y tenernos paciencia con cada uno de los gobiernos populares en cada región. Si tenemos alguna diferencia, tratar de saldarla a los fines de construir una unidad que nos permita que también América Latina continúe siendo un continente en disputa y que la ofensiva yanqui que se va a refugiar en esta región como su patio trasero, como ellos lo llaman, no vaya para adelante, sino que mantengamos la soberanía de los países de nuestra región. Así que nada de lo humano nos es ajeno y nada de lo que pase en cualquier parte del mundo nos es ajeno, y por lo tanto estas situaciones que estamos repasando en diversas latitudes terminan determinando en los asuntos de América Latina y particularmente de nuestra patria, la República Argentina. Por eso nosotros somos internacionalistas, al mismo tiempo que patriotas argentinos, somos internacionalistas, revolucionarios, marxistas, que planteamos la unidad de los trabajadores y los pueblos de todo el mundo según el mandato dejado por los grandes teóricos que dieron nacimiento al movimiento comunista, Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, y tantos otros, y el legado de Antonio Gramsci para el mundo occidental y de José Carlos Mariátegui para la América Latina. Y luego, bueno, los más actuales, Fidel Castro, Hugo Chávez, en fin, creo que tenemos ideas de las cuales abastecernos para llevar adelante nuestras batallas futuras, Pato. Qué difícil que fue ese discurso del 24 de marzo de Cristina cuando decía a su forma, la deuda no se puede pagar. Cómo derrumbó, porque lo dice a su forma, pero a buen entendedor, pocas palabras, asusta muchísimo el establishment y golpea. Sí, acá no hay condiciones para hacernos cargo de esa deuda que dejó Macri. Se reclama una investigación exhaustiva porque hay un problema. En primer lugar, el Fondo Monetario no respetó siquiera sus propios estatutos y entregó para salvar a un gobierno de un país medianamente importante como es la Argentina, entregó una cantidad de dinero a ese gobierno derechista y neoliberal que
que de una porción de pizza, que son todas las arcas del Fondo Monetario Internacional, si la pizza redonda tiene 8 porciones, le entregó 5 porciones al gobierno de Macri. Y esto es violatorio de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Pongo el ejemplo de la pizza para hacerlo más sencillo. Es el ejemplo que le gusta a Prat Gay, por otra parte, así que todos pueden entender que más de la mitad del presupuesto de que dispone el Fondo Monetario le fue entregado a Macri para salvar a su gobierno, y aún así no lo pudieron salvar. Pero ahora la deuda externa, según la teoría de la continuidad jurídica de los estados, le cae al gobierno actual y al pueblo argentino en su conjunto. Entonces está bien lo que dice Cristina, acá no es que no hay plata, no hay plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que no la necesita por otra parte, porque el Fondo Monetario Internacional no le interesa tanto cobrar, sino controlar y imponer las políticas neoliberales en nuestros países. Y por otra parte, ahora el Fondo Monetario Internacional adopta posiciones que parecen un poquito más suaves con la señora Kristalina Georgieva, pero hay que decir que esto también se debe, y esto se dice poco, a que ha surgido el Banco Asiático de Industria e Infraestructura, promovido por la República Popular China, al cual se ha asociado la República Argentina, y ese banco puede facilitar financiación y puede contribuir a que muchos de nuestros países reciban no órdenes de qué hacer con su economía desde el exterior, sino mecanismos de cooperación, de solidaridad, de unidad en la resolución de los problemas de los pueblos, que compite con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo, está tiene un discurso un poquito más blando, esta señora Kristalina Georgieva, porque sus recetas han fracasado absolutamente en todos los países y empiezan a tener esta competencia del bloque euroasiático. Así que creo que Argentina tiene condiciones para plantarse y decir que nosotros no podemos pagar esa deuda externa, es ilegal, es ilegítima, y también dónde está la plata. Es decir, esa plata no aparece por ningún lado en la contabilidad estatal, esa plata se ha jugado, esa plata ha vuelto a aquellos bancos y a aquellos complejos financieros internacionales que la prestaron. Seguramente una parte se ha quedado la gente de Juntos para el Cambio, del PRO, el macrismo, como le querramos llamar, pero esos son transacciones telegráficas que van, que vienen, y acá no se ha visto un solo peso. Por lo tanto, también es importante que avancen los procesos judiciales que están investigando en la Argentina qué pasó con esos fondos, y creo que esta investigación debe llegar hasta el final. Y hasta que esa investigación no termine y que incluso se analice la legalidad del préstamo del Fondo Monetario Internacional, Argentina no debiera pagar un solo peso e invertir todos esos dineros para los planes económicos de inclusión popular, de salud pública, de mejorar la educación y de resolver el conjunto de los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Así que nosotros necesitamos un mercado interno muy fuerte, el aumento de los salarios y las jubilaciones, créditos para las pymes, y de esta manera reactivar una economía que empiece a recuperar su nivel, aún y poniendo por delante la defensa de la salud pública y de la vida, para que lleguen la mayor cantidad posible de vacunas y podamos zafar de la mejor manera posible y llegar a la post-pandemia en las mejores condiciones que podamos, Pato. Bueno, Jorge, acá seguirían tantas preguntas, pero los tiempos se reducen a 1 hora. Esa es la idea de este conversatorio, y quería agradecerte enormemente y darte los últimos minutos para, de nuestra parte, saludarte.
y de la tuya hacia nosotros, que estás libre en expresarlas estos últimos minutos. Muchas gracias por estar. No, yo te agradezco mucho a vos por esta iniciativa, a los compañeros de la librería, las felicitaciones por los 30 años. No es fácil mantener un emprendimiento 30 años, y eso solamente se logra con una práctica decente, con una relación con el pueblo y con los lectores muy fuerte. Así que felicitaciones por eso. Un saludo a las trabajadoras y trabajadores de la librería. Un saludo al Partido Comunista del Chaco. Hemos escuchado el saludo y lo agradezco del secretario general provincial, dirigente campesino por Yahoo, muy importante en la provincia. Hemos estado allí en Saint Peña, en ese terreno de los por Yahoo. Y bueno, agradezco mucho. Yo sé que ustedes han trabajado mucho, que este programa se está viendo en Paraguay, que se está viendo en Corrientes, particularmente supe de que hubo mucho interés en Goya, y se está viendo también acá en Buenos Aires y seguramente en otras provincias, y hemos tratado de difundirlo un poquito también en el exterior, así que después ustedes van a tener seguramente las cifras de participantes y quedará en el Facebook y en las redes sociales para quienes quieran participar de todo esto. Así que yo les agradezco muchísimo. Saludo la reinauguración del hermoso local partidario en Resistencia Chaco. Seguramente será un centro no para meterse adentro de ese local, sino para planear acciones y para realizar debates de cómo el Partido Comunista puede jugar mejor en la política de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, de todo el noroeste, de todo el noreste argentino y los países que están cerca. Les comento que en los próximos días vamos a realizar una reunión de los partidos comunistas de toda la región fronteriza de Argentina con Paraguay, Brasil y Uruguay. Así que, bueno, estamos en estos días trabajando para esto y esta actividad y reponer algunos temas de la política internacional y de la unidad latinoamericana y las inquietudes que vos nos transmitiste seguramente van a ser muy útiles para esa reunión que estamos planteando. Así que mi saludo más cordial, mi abrazo más fuerte, abrazo de gol para las compañeras, los compañeros y las felicitaciones por este emprendimiento de la Librería de La Paz y el Partido Comunista del Chaco. Querido Pato, muchísimas gracias. Ahí